No sé si lo que me ocurrió fue una equivocación o un malentendido con mi padrastro, pero desde ese instante, algo en mí cambió para siempre. Me llamo Irene. Tengo 21 años y llevo arrastrando desde hace tiempo algo que no sé si es una vergüenza, un secreto o una dependencia disfrazada. Pero hoy necesito contarlo. Vivo con mi madre y su marido, Mauro. Apareció en casa cuando yo tenía 13 y desde el principio a él nunca le habían gustado los postres, hasta que yo le preparé mi bizcochito, mi postre perfecto. A él le encantó y quería repetirlo todos los días. Yo le dije que no podía ser, pero mejor te cuento la historia desde el principio. Durante mucho tiempo, Mauro fue como una escultura bonita, pero sin alma. Alguien presente, pero sin calor. Era ese tipo de hombre que parecía sacado de una película antigua, con el cabello salpicado de canas prematuras, barba siempre bien recortada y una forma de vestir sobria pero elegante, que destacaba entre los demás, sin necesidad de estridencias. Tenía la voz grave, de esas que parecen acariciar las palabras, y una forma de mirar que no se clavaba, pero que dejaba huella. Se movía con una calma medida, como si el tiempo fuera más lento a su alrededor. No hacía de padre, no intervenía mucho, y eso a mí me bastaba. Nos ignorábamos cómodamente, sin cruzar límites. Siempre me había fascinado su forma de ser. Cada vez más. Tenía algo que lo hacía adictivo, como el azúcar de mis postres. Yo estaba empezando a estudiar la carrera de marketing, pero siempre me había gustado preparar dulces. A mi madre le encantaban, pero Mauro no los probaba nunca. Decía que el azúcar no era para él, que envejecía o no sé qué cosas. Nada. Ni una galleta, ni una onza de chocolate, ni sirope en las tortitas. Decía que le empalagaban, que el azúcar lo empachaba solo de oírlo. Pero un día, no sé por qué, quise hornear un bizcocho. Era domingo, llovía, y yo tenía ganas de llenar la cocina de algo que oliera a hogar. Preparé uno de yogur, de esos que salen en todos los libros de recetas para novatos. Cuando salió del horno, la casa olía a infancia inventada. Mauro pasó por la cocina, se detuvo y preguntó qué era ese olor. Me pilló con el delantal lleno de harina y con la cara con algunas marcas de haber probado la masa. Él me miró asombrado, como alguien que acaba de descubrir su mayor adicción. Le ofrecí un trozo, por cortesía. Dijo que no, que ya sabía que no le gustaban los dulces, pero yo insistí. Dio un mordisco y lo masticó despacio. Me miró de arriba a abajo, con una tranquilidad que me hizo estremecer. No dijo nada, y siguió masticando hasta acabar el pedazo completo. Desde ese momento, supe que algo había cambiado entre nosotros. La verdad es que a mí siempre me había atraído, pero desde ese día, él no dejó de hacerlo. Ya no era solo que aceptara un trozo de bizcocho. Era la forma en la que me miraba cuando me veía cocinando, o el modo en que preguntaba si tenía alguna receta nueva. No era explícito, ni mucho menos. Era sutil, como una brisa distinta que atraviesa una ventana entreabierta. Empecé a notar detalles que antes ignoraba, que se quedaba un poco más en la cocina si yo estaba allí, que su voz cambiaba levemente al hablarme, que preguntaba cosas que no necesitaban preguntarse. Y yo, en vez de apartarme, empecé a buscarle también. No sabía por qué, solo lo hacía. Un día se me ocurrió preparar una tarta de manzana. Mi madre no estaba, y Mauro trabajaba desde casa ese día. Mientras la tarta se horneaba, él entró en la cocina y se apoyó en la encimera. No hablábamos, solo escuchábamos el horno. Cuando le ofrecí una porción, me la cogió de las manos.
Sus dedos rozaron los míos. Solo fue un segundo, pero no pareció accidental. Desde entonces, cada vez que cocinaba algo dulce, venía. Siempre. Como si aquel primer bizcocho hubiera despertado algo que no sabía que dormía. O como si, de pronto, él me viera de una forma distinta. Y eso me confundía y me atraía a partes iguales. Un día le preparé un brownie con nueces. Se lo dejé en un plato, con una servilleta doblada. Al rato, encontré un post-it en la nevera. Increíble lo de hoy. Sin firma, pero sabía que era suyo. A partir de ahí, los post-its se volvieron nuestro lenguaje secreto. Yo le dejaba dulces. Él dejaba notas. Nunca hablábamos de eso frente a mi madre. Pero en esos papeles pequeños cabía todo un universo. Empecé a maquillarme para bajar a la cocina, a peinarme más de la cuenta para desayunar, a dejarme ver, como si necesitara comprobar si él también lo notaba, si también se sentía diferente, porque yo sí, lo sentía en la piel. Una tarde me pilló preparando unas magdalenas. Yo llevaba una camiseta vieja, pero que dejaba un hombro al descubierto. Sin querer, o queriendo. Se quedó mirando. Preguntó si necesitaba ayuda. Le dije que no, pero se quedó igualmente. Y en un momento dado, se acercó por detrás y me rodeó con sus brazos. Me sujetó la manga cuando ésta se me cayó. Lo hizo con cuidado y con un silencio cómplice. Lo sentí cerca. Me paralicé. Fue entonces cuando sentí el temblor. No era amor. Ni siquiera sabía si era deseo. Era esa mezcla absurda de necesidad y atención, de sentirme observada, importante, vista. Y eso era nuevo para mí. Él se puso a amasar conmigo. Lo notaba detrás de mí, cada vez más cerca, todo. Me susurró al oído, ¿lo estoy haciendo bien? Pero la puerta sonó y él se apartó rápidamente. Aquello que había comenzado como un juego inocente entre horno y cucharas se transformó en una especie de ritual compartido. Yo cocinaba. Él probaba. A veces decía algo. Otras solo dejaba notas. Pero cada gesto tenía peso. Cada palabra no dicha se cargaba de significado. Un día preparé un pastel de zanahoria. Lo decoré con cuidado. Al dejarlo sobre la encimera sabía que vendría, y vino. Lo probó, me miró, y en voz baja dijo, «Nunca me gustó el dulce, hasta ahora». Esa frase se me clavó como un susurro dentro del pecho. Me fui a mi cuarto sin decir nada, pero esa noche no dormí. Pensaba en su voz, en su forma de mirar, en sus notas sin firma, y me sentía culpable, pero también viva. Una madrugada bajé a por agua. Le encontré en la cocina, en pijama, con una taza en la mano. No habló, yo tampoco. Me sirvió un poco de leche caliente sin preguntar. Nos sentamos en silencio. Y al terminar, dijo, ¿tú también lo sientes? No respondí. Solo asentí, sin atreverme a mirarle. Y él, sin hacer ademán de acercarse, susurró, «Esto no está bien». Tampoco yo supe si lo estaba, pero ya no podía fingir que no pasaba nada. A partir de ahí, todo fue más evidente. Nos buscábamos cada vez más. Todo se hizo un juego para mí, una obsesión. No nos tocábamos, no hablábamos de ello, pero cada vez que estaba cerca, todo mi cuerpo se tensaba, como si esperara algo. Una noche, con mi madre en una cena con sus amigas, él vino al salón donde yo veía una película. Se sentó al otro lado del sofá.
No hablamos. Compartimos la pantalla y el silencio. Al acabar, me miró como si quisiera decir algo y no pudiera. Se acercó a mí y me tocó la mano, como si quisiera guiarme a hacer algo. Yo dejé que lo hiciera. No quería detenerlo. Era como una corriente que te arrastra, no hacia algo oscuro, sino hacia algo inevitable. Así que simplemente ocurrió. No fue planeado. No hubo palabras previas. Solo un cruce de miradas más largo de la cuenta. Una caricia más lenta de lo debido. Él comió, yo comí. Ambos acabamos en el sofá. Y después, el silencio. Nada fue como en las películas. Fue raro, tenso, casi torpe, pero fue real. Cuando terminó, me miró y dijo, «Perdóname», aún limpiándose la boca con su muñeca. Yo no contesté. No sabía qué sentía. Solo sabía que, desde aquel primer bizcocho, todo había cambiado. No volvió a pasar. Pero el eco de aquello se quedó. En los desayunos callados, en los pasillos, en los trozos de tarta que ya nunca me pedía. Y yo me sentía vacía, como si, al quitarme esa mirada, también me hubieran quitado una parte de mí. Intenté buscar esa sensación fuera, en chicos que conocía en apps, en charlas de barra, en sonrisas largas, pero nada era igual, porque ninguno me había mirado como él cuando probó por primera vez aquel bizcocho. Y entonces lo entendí. No era él, era yo. Era lo que despertó en mí. Esa necesidad de ser vista, de sentir que alguien me encontraba entre la multitud. Un día hice la maleta. Le dije a mi madre que necesitaba espacio. Al cruzarme con Mauro en la puerta, no dijimos nada, pero supe que era el final. Hoy, al contarlo, no busco perdón ni justificación. Solo respirar. Porque hay historias que, aunque nunca debieron pasar, necesitan ser contadas para poder cerrar la herida. Y esta, aunque duela, es la mía.